Hola queridos amigos, nuevamente nos encontramos para este momento de diálogo y de encuentro basado en las enseñanzas de Jesús para hablar de ese Dios que es real y que cada día está interesado en la vida de cada uno de nosotros. El año 1977 marcó un hito en la historia de los films, de las películas relacionadas con la vida de Jesús. Ese año se estrenó una miniserie de producción ítalo-británica conocida como Jesús de Nazaret. Probablemente no ha habido película que se haya visto tantas veces y que hablara de la vida de Jesús. Estrenada originalmente como una miniserie que tenía más de 3 horas de duración, luego fue presentada como una película completa en diferentes cines de todo el mundo. Pero a lo largo de los siguientes años, durante décadas y décadas, para la época de la Semana Santa, diferentes países solían pasar esa película durante los días de Semana Santa. Una de las escenas de esta película que se basa en la vida de Jesús de Nazaret, con un reparto de actores extraordinarios, es cuando Jesús está colgado en la cruz. Nicodemo, aquel fariseo que era un seguidor secreto de Jesús, es interpretado por el actor británico Laurence Olivier, un afamado actor británico que recibió numerosos premios y varios Oscars en su trayectoria como actor. En un momento de esa escena, él, que representa a Nicodemo, mira la cruz y cuando ve a Jesús colgado en la cruz, empieza a repetir las palabras del capítulo 53 de Isaías. La escena no puede ser más conmovedora y la escena no puede ser más impactante, porque se encuentran en las palabras de él y en la imagen el cumplimiento de una profecía que efectivamente había anunciado con cientos y cientos de años de anticipación que el Mesías sería llevado al matadero como una oveja y que, sin hacer ningún escándalo, sin reaccionar, permitiría que su vida se entregara como una oveja que se entrega tranquilamente en las manos de aquel que la mata en el matadero. Esa imagen donde Laurence Olivier repite Isaías capítulo 53 y se muestra la imagen de Jesús colgado en la cruz, recuerda algo. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, el versículo 24 y el versículo 28, tienen dos declaraciones que quiero compartir contigo en esta mañana. El versículo 24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y el versículo 28 dice: le dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Las palabras de Jesús a lo largo de su ministerio no pueden ser más pretenciosas. Hemos estado hablando de que Jesús se presenta como la luz del mundo, como el origen y la plena luz de este mundo. Dijimos que a lo largo de la historia muchos han pretendido ser portadores de luz, que han llevado la luz, pero ninguno ha dicho que Él era la luz. Cuando Jesús viene a este mundo, Él se presenta como la luz del mundo. Él es la luz. No hay luz fuera de Jesús. Por lo tanto, no puede haber salvación ni vida eterna fuera de Jesucristo. Solo Cristo salva. Y sé que en un mundo tan plural, y sé que en un mundo tan abierto, y sé que en un mundo donde constantemente las personas buscan de alguna manera realizar un sincretismo, uniendo una cantidad de ideas para hacerse una religión a la carta, decir que solo Cristo salva puede resultar un poco extremista, fanático quizás. Pero es que la palabra de Dios lo dice así.
No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Fuera de Jesús no hay salvación. Él es la luz. Pero lo que acabamos de leer es todavía más sorprendente. Porque Él dice que moriremos en nuestros pecados si no creemos que Él es el yo soy. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué significa esto? Aceptar a Jesús como un maestro, aceptar a Jesús como un profeta, aceptar a Jesús como un mensajero, está bien, pero no es suficiente. Porque uno no puede vivir bajo la condenación del pecado toda la vida. Y solo nos liberamos de la condenación y de la culpa del pecado cuando aceptamos plenamente a Jesús. Y eso significa recibirlo a Él como nuestro Salvador en un sentido pleno, completo y absoluto. Como el yo soy hecho hombre. Como Dios hecho hombre. Porque eso es Jesús. Es el Dios real que existió desde toda la eternidad, que tomó un cuerpo humano real para vivir entre personas reales, teniendo una vida real y una muerte real a favor de cada ser humano de este mundo. Y el pecado consiste, desde las palabras de Jesús, en rechazar eso, en rechazar que Dios tomó la naturaleza humana, que Dios vivió entre nosotros, que Dios caminó con nosotros y que Dios se entregó por nosotros. Por lo tanto, una persona puede ser éticamente correcta, una persona puede ser una persona maravillosa, pero si alguien no acepta a Jesús como Dios hecho hombre, muere en sus pecados. El versículo 28 todavía va más allá. Le dijo Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Esta es la escena que presenta la película Jesús de Nazaret y que en la representación que hace Laurence Olivier muestra cómo él se convierte plenamente a Jesús cuando lo ve colgado en la cruz y une el cumplimiento con la profecía. Cuando Jesús fue levantado en esta película, este hombre experimenta la verdadera conversión. Y esta es una realidad. No podemos experimentar una verdadera conversión a menos que, primero, aceptemos que Dios se hizo hombre y caminó entre nosotros, vivió entre nosotros y dio su vida por nosotros. Y que esa vida se entregó en la cruz del Calvario, cuando Jesús fue levantado entre el cielo y la tierra. En ese momento, Jesús cumplió todas las profecías que anunciaban su muerte, que durante cientos o miles de años habían sido transmitidas por todos los profetas del pueblo de Israel. En ese momento los símbolos se encontraron con la realidad. Y solamente cuando nosotros vemos a Cristo levantado entre el cielo y la tierra y lo reconocemos como el Salvador del mundo, como Dios que tomando la naturaleza humana se entrega a favor de cada uno de nosotros, entonces somos librados de la culpa y de la condenación del pecado. En ese momento somos salvos si creemos, si confiamos, si ponemos toda nuestra fe en Jesús. A lo largo de la historia de este mundo, Satanás se ha empeñado en enseñarnos diferentes caminos de salvación que pasan por hacer una cantidad de cosas para salvarse. Ninguna cosmovisión religiosa se ha librado de esto. La religión de Israel fue pervertida a través de la salvación por obras. El cristianismo apostató y se pervirtió a través de la salvación por obras. Diferentes movimientos que surgieron luego de la reforma del siglo XVI se pervirtieron también a través de la salvación por obras. La salvación nunca será algo que con lo que el ser humano haga, con lo que las denominaciones enseñen que hay que practicar, se puede lograr. La salvación es el resultado de mirar a aquel que ha sido levantado entre el cielo y la tierra, Dios hecho hombre. El yo soy, aquel que ya habló con Moisés desde una zarza y luego descendió haciéndose humano en el vientre de María, viviendo la vida de un humano y entregando esa vida perfecta en la cruz del Calvario. Entre el cielo y la tierra, Jesús
fue levantado para que tú y yo tengamos vida eterna. Abre la puerta de tu corazón a Jesús y serás salvo. Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.